Buen día, nosotros somos el equipo que vamos a presentar acerca del tema del ciclo diésel. Nuestro equipo está integrado por Ávila Cabrera Luis Felipe, Guzmán Lira Enrique Iván, Morales Villanueva Saúl Emanuel y su servidora Rodríguez Hernández Ingrid Carolina. Bien, a continuación les daré la definición de lo que es el ciclo diésel. Este ciclo es ideal para motores de encendido por compresión, que sustituye la bujía por un inyector de combustible en los motores diésel. En este motor se asume que la adición de calor se produce durante un proceso a presión constante que se inicia con el pistón en el punto muerto superior. Como se indica en la imagen, el punto muerto superior se encuentra en donde está la letra C. Para tener un poco más en claro lo que es el ciclo diésel, este es un ciclo ideal para el modelo simplificado de lo que ocurre en un motor diésel. El motor de combustión interna diésel se diferencia del motor de ciclo de Otto, que es de gasolina, y el ciclo diésel se diferencia porque es de diésel. El uso de una mayor compresión del combustible para encenderlo, y en vez de usar bujías de encendido, se usa encendido por compresión, debido a que ya no se usa la chispa. Como se muestra en la imagen de abajo, el de la parte derecha es el de motor diésel y el de la parte izquierda es el motor de gasolina. Ambos identificando que uno es por parte de combustión automatizado, y el otro es por mezcla de aire y la combustión. Este ciclo diésel es ideal para máquinas reciprocantes ECOM. Estas máquinas fueron hechas, o propuestas, mejor dicho, por Rudolf Diesel en la década de 1890, que es un motor muy similar al de SH, que este es estudiado en la última sección. La diferencia principal entre estos dos es que el motor diésel pues está hecho por la combustión. Y el motor, diésel, es el aire que se comprime adiabáticamente hasta una temperatura que es superior a la temperatura de autoencendido del combustible, y la combustión inicia al contacto cuando el combustible se inyecta dentro de este aire caliente. Por lo tanto, en los motores diésel, la bujía y el carburador son sustituidos por un inyector de combustible. Como lo indica la imagen, las paredes que contienen este motor son adiabáticas, tanto que no pueden extraer o no pueden pues sí, contraer calor, únicamente se queda concentrado. Bueno, chavos, yo les voy a hablar un poquito sobre las características de los dos, que es el ciclo Otto y el ciclo diésel. Entonces, bueno, los motores de encendido por chispa son conocidos también como motores de gasolina o ciclo Otto, ¿no? La mezcla del aire y combustible se comprime hasta una temperatura inferior a la temperatura de autoencendido. Eso quiere decir que el combustible en el proceso de combustión se inicia, que hace que encienda la bujía. Y eso se le conoce por, ¿cómo se llama? Autoencendido por chispa. Y el otro, el ciclo diésel, es el aire que se comprime hasta una temperatura que es superior a la temperatura del autoencendido del combustible. Y la combustión, cuando inicia el contacto, el combustible se inyecta dentro del aire caliente. Por ejemplo, ahí en la imagen pueden observar cuál es el que tiene la chispa, y el otro es por un sensor de autoencendido por el combustible cuando llega. Aquí yo más a fondo yo investigué sobre los dos tipos de motores, el del ciclo Otto y el ciclo diésel se manejan en 4 tiempos y 2 tiempos. El de 4 cuando contiene 4 fases y lo hace todo en 4 procesos, y en el 2 tiempos hace 2 procesos en uno, y pues sería 2 por 2, serían 4.
Y hay otro que es un motor que se llama motor rotativo. Ese motor rotativo los manejan los CRB7 de Mazda, que tienen el rotativo, lo hace que todos esos 4 tiempos en el ciclo los hacen en un tiempo, los 4 procesos. Y obviamente tiene sus ventajas y desventajas de manejando el motor de diésel, de gasolina y el rotativo. Siguiente. Bien, como lo comentaba mi compañero Saúl, se pueden tener 2 o 4 fases, pero al final de cuentas, al último siempre vamos a obtener lo que son 4 fases, mismas que les voy a presentar a continuación. La primera fase es la de admisión. En esta fase entra el aire al cilindro sin mezcla de combustibles, aire puro, y este es succionado por el pistón por un movimiento de descenso. Si podemos observar aquí, lo que es la parte azul es el aire que está entrando cuando el pistón va hacia abajo, es decir, se va desplazando hasta su punto muerto inferior. Esto naranja que se ve aquí, estas son las bujías, perdón, las válvulas de entrada o de admisión, son las que se abren para que este aire entre. En la segunda fase se tiene lo que es la fase de compresión. Es cuando el pistón inicia su ascenso comprimiendo el aire hasta llegar al punto más alto de la carrera. Aquí la presión se puede llegar hasta los 40 bares y a una temperatura de 550 grados centígrados. Si se fijan aquí, las válvulas ya están cerradas, ambas, y el pistón va subiendo hacia su punto muerto superior. Esto hace que genere una presión en el aire y este aire se caliente. Al calentar este aire va a surgir lo que es la parte de la inyección del combustible y va a generar lo que es la siguiente fase, que es la fase de explosión. Cuando en la fase de explosión, la elevación de temperatura que acompaña la compresión permite una combustión espontánea al inyectar ese combustible, que en este caso es el diésel, llegando a una presión de 150 bares y una temperatura de 2500 grados centígrados. Aquí, como lo mencionaba, el aire ya está caliente debido a la presión que generó el pistón, y al inyectarle ese combustible, que es el diésel, se genera una mezcla y eso genera una explosión. Esta explosión es lo que hace que el pistón vuelva a bajar y es cuando se genera esa energía que necesita el motor. Y después viene la fase 4, que es escape. Cuando se genera la explosión anterior, como lo mencionaba, el pistón va hacia abajo y es cuando hay esa energía. Entonces es cuando la válvula de escape, que es la naranja, se abre y permite que esta mezcla salga. Entonces ya cuando esa sale, se cierra la válvula, que es cuando llega el pistón a su punto muerto inferior, y vuelve a subir el pistón para que se abra la válvula de admisión y este ciclo se va repitiendo. Bueno, en esta ocasión yo sobre la aplicación del ciclo diésel. Esto se puede utilizar en la maquinaria pesada o agrícola de 4 tiempos, como son los camiones de carga, colectivos de corta y larga distancia, los automóviles, vehículos comerciales e industriales, ferroviaria, propulsión marina de 4 tiempos, hasta una cierta potencia a partir de ahí de 2 tiempos. También los grupos generadores de energía eléctrica, como son los centrales eléctricas y de emergencia, y también en el accionamiento industrial, que son las motobombas, los compresores. Siguiente, Felipe. Bueno, un ejemplo del ciclo diésel es que vamos a considerar un ciclo diésel en la que el aire a la entrada está a una presión de 1 atmósfera y una temperatura de 17 grados centígrados. La razón de compresión es vale 2. El volumen máximo de la cámara es de 1900 centímetros cúbicos y vamos a determinar los volúmenes, las presiones y temperaturas de cada vértice en la definición de cada una de las fases. Siguiente, Felipe. Bueno, en el
el punto de partida del ciclo de 4 tiempos, tenemos que el gas a temperatura y presión ambientales llena el cilindro. Entonces, aquí tenemos la temperatura que equivalen a 290 grados Kelvin, el volumen a 1900 centímetros cúbicos y la presión de 101.3 kilopascales. Entonces, aquí en el estado inicial tenemos, entonces, sustituyendo para saber el número de moles contenidos en el cilindro, se calculó y obtuvimos que es 0.0798 moles. Siguiente. La compresión adiabática, como tras la compresión, el volumen del cilindro se reduce según la razón de compresión, como nos acaban de explicar nuestros compañeros. La R equivale a 18. No sé. Y entonces, sustituyendo con la formulita que aparece ahí, obtenemos 105.6 centímetros cúbicos. Todos estos al final los vamos a deducir en una tablita que les vamos a mostrar a continuación. Entonces, la temperatura al final, la compresión la obtenemos de la ley de Poisson, clases anteriores. Entonces, sustituyendo ya cada uno de los valores que estamos obteniendo y con los valores que se nos presentan, equivalen a 922. La acción en este punto la hallamos mediante la ley de los gases ideales. Creo que eso lo vimos en el tema 2, en el parcial 2, perdón, y pues sustituyendo pascales. Siguiente. La expansión isobara. El calentamiento de la presión se mantiene constante, por lo que sustituyendo equivale a 5.79 miles pascales, mientras que el volumen. Todos estos datos ya los vimos en el planteamiento del problema, entonces solamente tenemos que sustituir y equivale a 200 centímetros cúbicos. Y la temperatura, la ley de los gases ideales o la ley de Charles en este caso, que también ya la hemos visto, sustituyendo, pues nos da un total de 1843 grados. Y la expansión adiabática, bueno, durante la bajada del pistón el gas se enfría en la final del proceso, la ley de Poisson, combinada con el que sabemos que el volumen al final es el mismo que antes de empezar la compresión. Entonces aquí ya sustituimos el valor y el volumen inicial, que es de 1900 centímetros cúbicos, y con la formulita ya nomás sustituimos y nos da un total de 700. Y la presión en este estado es de 0.267 pascales. El enfriamiento a V consiste en el aire quemado y caliente es expulsado por el tubo, liberando calor al ambiente y siendo sustituido por nuevo aire frío. En el ciclo diésel ideal nos imaginamos que el aire recircula. Aquí ya podemos ver la tablita que les había mencionado anteriormente, donde podemos ver cada fase. Aquí, como vemos, los resultados que nos dieron anteriormente. Esto para saber, bueno, para obtener más bien diferencias en el estado que equivale a las fases. Siguiente, Felipe.